Hola gente, hace tiempo que no me conectaba por aquí por YouTube, pero hoy en este día tan soleado me apeteció compartir con vosotros algunas de las herramientas que yo uso para comenzar a enseñar filosofía estética y valdrían también si queremos empezar a hacer bueno, por nosotros mismos estudios de estética, de filosofía estética. Y bueno, una de las, uno de los recursos que uso habitualmente y que sobre todo he podido experimentar con muy buena acogida en este curso es el diálogo. Parece una obviedad o una tontería, pero bueno, en aulas que tienen 30 o más de 30 alumnos, pues en otros tiempos me hubiera parecido imposible comenzar a plantear algunas preguntas y que pudiera darse paso a un diálogo que de alguna manera nos fuera productivo o nos fuera motivador a la hora de darnos cuenta que la pregunta por la belleza y la pregunta por qué es o no el arte, además de otras categorías estéticas como pudiera ser lo sublime, lo grácil, lo elegante, son cuestiones tan misteriosas como familiares para todos nosotros, ¿verdad? Porque ¿quién no tiene una valoración, un gusto, un placer, un goce con algunos objetos, ya sean productos culturales, productos artificiales, ya sean cosas del mundo natural, ¿no? Como pueda ser un paisaje, un cuerpo, sea inerte o no, sea humano, sea animal. Entonces, bueno, yo comencé las clases hablando un poco de esto que se nos viene a la cabeza, que asociamos al término estética. Porque si bien en la filosofía adquiere unas connotaciones como más cultas o parece que forma parte de un conjunto de términos que podrían ser cultismos. Sin embargo, la palabra estética está extendida de forma coloquial, incluso se aplica a otra serie de conocimientos también académicos, aunque más prácticos, como son la peluquería, el maquillaje y cualquier otra operación de carácter estético que realizamos pues por lo general sobre nosotros mismos o sobre otra persona como servicio. Bueno, las respuestas más frecuentes que obtuve en los diferentes grupos en los que comenzamos a partir de este término fue que, bueno, la estética, previo estudio alguno de la filosofía estética, pues se relacionaba con la apariencia, con el aspecto físico, con lo físico en general y también con la moda, con el adorno y en definitiva con todas estas con todos estos objetos avalorios, cuidados o artificios en nuestro aspecto que solemos utilizar y que además tienen una relevancia antropológica inmensa y para el conocimiento de los diferentes pueblos, rituales, culturas, que tienen connotaciones también religiosas, sabidas o no, conscientes o no. Bueno, todas estas cosas que usamos pues para presentarnos de cara al exterior, ¿no? Para hacer presencia, para aparecer ante los demás. De tal manera que esto nos da la oportunidad de concebir la apariencia no como algo con una connotación de falsedad, aunque pudiera tener un aspecto de limitación que no es malo, sino que la apariencia, al fin y al cabo,
es aquello que podemos percibir, ¿verdad? Porque no podemos percibir sensorialmente otra cosa que no sea ese aspecto bajo el cual los diferentes fenómenos se nos presentan. También, a partir de la apariencia, podemos hablar de las diferentes máscaras en términos generales, incluyendo también como máscara la pintura o, como decíamos, adornos, abalorios, aspecto capilar, peinados, etcétera, con las que nos ataviamos y que constituyen también una máscara, y sobre todo si tenemos en cuenta, si recordamos que la palabra máscara está muy emparentada con la palabra persona, que persona proviene de personare, para sonar, y que significaba ese objeto que usaban los actores del teatro en la antigüedad romana, en la antigüedad griega, y que al fin y al cabo nos habla al mismo tiempo de una realidad y de una ficción. Es decir, cobra por un lado ese carácter de persona a la cual concedemos, bueno, pues una realidad, ¿verdad? Y también a la palabra máscara, que sin embargo significaría más o menos lo mismo, que tendría este origen teatral y artístico. Tenemos que darnos cuenta que siempre que salimos y nos relacionamos en sociedad, incluso quizás también cuando estamos en soledad, pero ya hemos tenido el filtro de la socialización, o hemos superado la fase del espejo, mejor dicho, integrado la fase del espejo, y nos vemos un poco desde los ojos externos también, pues esta máscara teatral sería también un elemento generalizado a la hora de vivir y habitar en sociedad, ya que no salimos como de cualquier manera, ¿no? Sino que también hay unos códigos que nos permiten pues vestirnos o cubrirnos o no hasta cierto punto. Esa es otra de las cuestiones que se puede tratar dependiendo sobre todo de cuál sea el público al que estamos dirigiendo estas charlas o esta introducción a la filosofía estética, ¿no? Ya que también a veces podemos relacionarlo con alguna cuestión cultural, política, ética o de valores relacionados con las civilizaciones. De eso que es lo apariencial, nos iríamos a lo físico, puesto que ambas categorías requieren ser apreciadas, ser percibidas de un modo sensorial. De tal manera que independientemente de cómo queramos concebir lo físico, si queremos referirnos a la materia en general o solo a la materia en términos fisicalistas, en cualquiera de los casos, la parte que hace en ese momento de sujeto, la parte receptora, como tradicional o clásicamente se dijo, aunque a lo mejor no es la mejor de los términos, sobre todo habida cuenta de las diversas deconstrucciones del sujeto y de la puesta un poco en cuestión de ese par sujeto y objeto. Pero bueno, vamos a hacer que ese par sea lo suficientemente relacional, tenga un carácter construido y no nos obligue a detenernos demasiado o que no nos conflictúe demasiado. Quien está del lado de perceptor, quien está dentro del tema que queremos estar introduciendo, quien está del lado de la experiencia estética, va siempre a advertir, a adquirir tal experiencia a partir de sus capacidades sensoriales y por tanto a partir de su cuerpo, de su
sustancia física. De manera que siempre la estética va a estar interpelando al cuerpo, siempre. Y de hecho, de una forma más generalizada o más concreta, a nuestros órganos sensoriales, sea a uno o a varios de ellos. Sea que concibamos que cada órgano sensorial tiene su universo independiente, sea que admitiéramos algo así como el sentido común en el sentido, valga la redundancia, aristotélico de la palabra, ¿no? Esa especie de sentido que aúna aquellas experiencias sensoriales que sufrimos en un mismo tiempo y lugar. Y de esta manera reconstruyen, como si dijéramos, un mismo objeto que nos lanzaría diversas formas de ser captado, ¿no? Diversas ondas, diversas partículas, diversos átomos a partir de los cuales conformaríamos el objeto. A partir de aquí, tratamos la experiencia estética en relación a la belleza como una experiencia que convoca a nuestros órganos sensoriales, a nuestro cuerpo, por tanto, a nuestros sentidos, pero además lo hace con un plus de placer o de goce. De esta manera estaríamos ya introduciendo el asunto estético y el asunto de la belleza en parentesco con el placer. Entonces esto nos da la ocasión de preguntar a nuestros estudiantes, pues por ejemplo, qué entienden por placer, invitándolos también a partir de sus respuestas, que suelen recoger tanto ese placer de tipo ataraxia, ¿no? Ese placer que relacionamos con la tranquilidad, que relacionamos con la relajación, hasta un polo casi opuesto, que es el placer que relacionamos con la adrenalina, con la pasión, con el fuego y justamente con un cierto tipo de estrés. Sin olvidar que preguntas como ¿de quiénes se dice que descansan del modo más eminente? ¿Quiénes están en paz por antonomasia? Enseguida vamos a encontrar respuestas, enseguida vamos a encontrar esa complicidad que nos devuelve la pregunta y nos habla de la muerte y por tanto también de cierta pulsión del ser humano hacia la muerte, hacia el descanso, hacia el aplacamiento de todas las tensiones, hacia la cobertura de todos nuestros deseos y por tanto a la paz como vuelta a o reconstrucción de un estado inorgánico. Pero también en el otro lado preguntamos por qué algo que puede llegar a ser estresante, llegar a ser arriesgado. Muchos estudiantes relacionan también el placer directamente con el riesgo, con el peligro, con las situaciones en las que nos podemos permitir ser vulnerables porque parece haber un camino de vuelta y faltaría cuestionarse por qué. Para ello también pregunto cosas como ¿qué buscamos en una película de terror? ¿Qué buscamos en un melodrama en el que queremos estar asustados, en el que queremos llorar, en el que queremos, sentir una serie de emociones que habitualmente nos relacionamos con el placer, pero deben estarlo, o al menos con el goce, pues no dejemos de buscarlas, incluso en ciertas formas de arte, de deporte, etc. La sensación de estar vivo suele ser una conclusión muy compartida y de la que también podemos sacar partido para ampliar el concepto de placer a otras sensaciones que en principio pudieran parecer contradecirlo o pudieran resultar paradójicas en relación al placer. Y hablar así del goce, ya en términos psicoanalíticos, ya en términos filosóficos en general.
con todo ello nos adentraríamos en mejor disposición, con una mayor profundidad en la idea de belleza, y podríamos también ampliar la idea de belleza a aquello que puede aterrorizar bajo ciertas condiciones, como es el caso de lo sublime, esa sensación de vulnerabilidad o incluso de miedo o terror que tenemos ante lo enorme e incontrolable habitualmente de la naturaleza. Pero hoy día podría ser también ante un edificio u otro objeto de carácter artificial. Podría ocurrirnos también en el visionado de una película o quizá con ciertos cuadros, esculturas. Convendría pues ampliar la belleza o hablar de múltiples categorías estéticas que valdrían del mismo modo para establecer juicios estéticos, además de la clásica belleza basada por lo general en la simetría o en la funcionalidad, en la buena eficacia, función, desarrollo vital de aquellos objetos que, cumpliendo con su naturaleza, con su esencia, con aquello para lo que fueron creados o con aquello que les permite sobrevivir, se consideran también bellos por esta misma razón. Para no quedarnos ahí y para poder satisfacer también las preguntas de nuestros estudiantes, que enseguida nos van a apuntar gustos, placeres estéticos y sensaciones de belleza que salen de estas categorías de simetría y de funcionalidad, tenemos, bueno, pues esa posibilidad de adentrarnos, quizá también con algún artículo, no hace falta que sea excesivamente largo, sobre lo sublime, sobre la categoría de lo sublime. Y también podemos preguntarnos acerca de la diferencia que notamos entre aquello que encontramos bello y aquello que encontramos elegante, o la diferencia entre belleza y elegancia aun cuando la estemos percibiendo en un mismo objeto. Con ello también podríamos hablar de la gracilidad, que nos hace recordar justamente esa visión de un cuerpo en movimiento, de los animales, de los cuales también copia la danza. Podríamos entrar a hablar también de estas artes. Y finalmente, también como introducción, tendríamos la posibilidad de debatir acerca de qué consideramos o no arte, si a cualquier ejecución o a cualquier propuesta autodenominada como artística, o si tendría que cumplir una serie de requerimientos de tipo social, de tipo editorial, de algún otro registro. En todo caso, continuaremos en otro vídeo en el que hayáis ya podido bien leer o bien ver una obra de arte que me parece súper pedagógica, súper motivante para arrancar justamente con estas preguntas, y es la obra Arte de Yasmín Reza. La podemos encontrar, ya digo, en papel, son como 50 páginas, o también la podemos encontrar totalmente libre en YouTube o quizá otras plataformas, presentada por diversas compañías teatrales. Entonces, esperando que podáis verla y que podamos hablar ya de nuevo de la estética y del arte tras el reconocimiento de esta obra, me despido hasta la próxima exposición de recursos para el estudio de la filosofía estética. Chao.